Buenos, hoy vamos a hablar de la ley 24, presentación de la información de presupuesto en los estados financieros. Mi grupo está conformado por Katiana Yepes y Chelsea Zárate. Objetivos. Esta norma requiere que se incluya una comparación de los importes del presupuesto y los importes reales que surgen de la ejecución del presupuesto en los estados financieros de las entidades a las que se le requiere o elija, poner a disposición pública su presupuesto aprobado y para el que él o por ello tienen la obligación pública de rendir cuentas. Esta norma también requiere la revelación de una explicación sobre las razones de las diferentes materiales entre el presupuesto y los importes reales. Alcance. Una entidad que prepare y presente sus estados financieros según la base contable de acumulación aplicará la presente norma. Esta norma no requiere que los presupuestos aprobados sean puestos a disposición pública ni requiere que los estados financieros revelen información o hagan comparaciones con los presupuestos aprobados que no son puestos a disposición pública. En otros casos puede requerir que se pongan a disposición pública presupuestos aprobados separados para ciertas actividades y grupos de actividades o entidades incluidas en los estados financieros de un gobierno u otra entidad del sector público. Definiciones. Base contable significa la base contable de acumulación o devengo de efectivo tal como se define en las NIF de acumulación o devengo en las NIF de efectivo. Presupuesto plurianual es un presupuesto aprobado para más de un año. No incluye estimaciones o proyecciones futuras publicadas para periodos posteriores al periodo del presupuesto. Presupuesto final es el presupuesto inicial ajustado por todas las reservas, importes rementes, transferencias, distribuciones, asignaciones de suplementos presupuestarios y otros cambios legislativos autorizados o autorizaciones similares aplicadas al periodo del presupuesto. Asignación presupuestaria es una autorización concedida por un organismo legislativo para asignar fondos para propósitos específicos por la autoridad legislativa o similar. Presupuestos aprobados. Según se define por esta norma, refleja los ingresos o cobros que se espera surjan en el periodo de presupuesto anual o plurianual basado en los planes corrientes y las condiciones económicas previstas durante ese periodo de presupuesto. Los gastos o desembolsos aprobados por un órgano legislativo que es la autoridad legislativa u otra autoridad relevante. En algunas jurisdicciones los presupuestos pueden aprobarse como una ley como parte del proceso de aprobación. En otras jurisdicciones la aprobación puede proporcionarse sin que el presupuesto llegue a ser una ley. Cualquiera que sea el proceso de aprobación, la característica clave de los presupuestos aprobados es que la autoridad para retirar fondos de la hacienda del gobierno u organismo similar para los propósitos acordados e identificados se proporcione por un organismo legislativo superior u otra autoridad competente. Si un presupuesto no se aprueba antes del comienzo del periodo del presupuesto, el presupuesto inicial es el presupuesto que fue aprobado primero para su aplicación en el año del presupuesto. Presupuesto inicial y final. El presupuesto inicial puede incluir importes residuales asignados automáticamente transferidos de años anteriores por la ley. Las asignaciones presupuestarias suplementarias pueden ser necesarias cuando el presupuesto inicial no prevé adecuadamente los requerimientos de desembolso que surgen, por ejemplo, de las guerras o desastres naturales. Importes reales. Esta norma utiliza el término realizado o importe real para describir los importes que resultan de la ejecución del presupuesto. En algunas jurisdicciones pueden utilizarse los términos de realización del presupuesto, ejecución presupuestaria o expresiones similares con el mismo significado que realizado o importe real. Presentación de una comparación de importes presupuestados y realizados. Una entidad presentará una comparación de los importes del presupuesto para el que tiene la obligación de rendir cuentas y los importes reales, ya sea como un estado financiero adicional separado o como columnas adicionales del presupuesto en los estados financieros actualmente presentados de acuerdo con las NIF. Presentación e información a revelar. Una entidad presentará una comparación de los importes del presupuesto realizado como columnas adicionales del presupuesto en los estados financieros, solo cuando los estados financieros y el presupuesto se prepararán de acuerdo a una base comparable. Las comparaciones de los importes del presupuesto
y realizados pueden presentarse en un estado financiero separado incluido en el conjunto completo de estados financieros según especifica la SNIF 1. Estas columnas adicionales identificarán los importes del presupuesto inicial y final y, si la entidad así lo exige, las diferencias entre los importes presupuestados y realizados. Cuando el presupuesto y los estados financieros no se preparan con bases comparables, se presenta por separado un estado de comparación de los importes presupuestados y realizados. En aquellas jurisdicciones donde los presupuestos se preparan con base de acumulación y comprendan el conjunto completo de estados financieros, se puede añadir columnas adicionales del presupuesto a todos los estados financieros requeridos por la SNIF. Nivel de agregación. Las NIF 3 políticas contables cambian las estimaciones contables y errores. Requiere que los estados financieros proporcionen información que cumpla las características cualitativas, incluyendo que la información sea relevante para la rendición de cuentas y las necesidades de toma de decisiones de los usuarios, que represente fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad, que cumpla con las demás características cualitativas y que tenga en cuenta las restricciones de la información incluida en los estados financieros con proporción general. En algunos casos se puede necesitar la agregación de la información financiera detallada incluida en los presupuestos aprobados para la presentación de los estados financieros de acuerdo con los requerimientos de esta norma. Este juicio se aplicará en el contexto del objetivo de esta norma y las características cualitativas de la presentación de información financiera como se señala en el párrafo 26 anterior y en el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Cambios del presupuesto inicial al final. A través de la revelación de notas en los estados financieros en un informe emitido antes, al mismo tiempo o junto con los estados financieros e incluirá una referencia al informe en las notas a los estados financieros. El presupuesto final incluirá todos los cambios aprobados por acciones legislativas u otras autoridades designadas para revisar el presupuesto inicial. Dicha explicación incluirá, por ejemplo, si los cambios surgen como consecuencia de redistribuciones dentro de los parámetros del presupuesto inicial o como consecuencia de otros factores, tales como cambios en el conjunto de parámetros presupuestarios, incluyendo cambios en la política gubernamental, cuando las revelaciones se realizan en informes separados en lugar de en los estados financieros. Las notas a los estados financieros incluirán una referencia al informe. Base comparable. La comparación de los importes presupuestados y reales se presentarán con las mismas bases contables, base de acumulación o devengo efectivo anual u otra base, con la misma base de clasificación y para las mismas entidades y periodo que el presupuesto aprobado. Por ejemplo, un gobierno puede adoptar la base de acumulación o devengo para sus estados financieros y la base de efectivos para su presupuesto. En algunas jurisdicciones los presupuestos pueden prepararse con base de efectivo a base de acumulación o devengo, en congruencia con el sistema de información estadístico que incluye entidades y actividades diferentes de aquellos que incluyen en los estados financieros. La SNIF 22 Revelación de información financiera del sector gobierno general especifica los requerimientos para la revelación de la nota en la información financiera sobre el sector general del gobierno del sector gubernamental en su conjunto que adopta la base de acumulación o devengo para la contabilidad y elige realizar dichas revelaciones. Presupuestos plurianuales. Por ejemplo, un gobierno puede aprobar un presupuesto bianual que contiene 2 presupuestos anuales aprobados en el que puede identificar un presupuesto aprobado inicial y final para cada periodo anual. En los casos excepcionales en los que un gobierno apruebe un presupuesto bianual o plurianual que no separe específicamente los importes presupuestarios entre los periodos anuales, serán necesarios juicios profesionales para identificar qué importes son atribuibles a cada periodo anual al determinar los presupuestos anuales para los objetivos de esta norma. Por ejemplo, el presupuesto aprobado inicial y final por el primer año de un presupuesto bianual incluirá cualquier adquisición de capital aprobado para el periodo bianual que tenga lugar durante el primer año, junto con el importe del ingreso recurrente y las partidas de desembolso atribuibles a dicho año. Información a revelar en las notas sobre la base presupuestaria, periodo y alcance. Una entidad explicará en las notas a los estados financieros
base presupuestaria y la base por categorización adoptadas en el presupuesto aprobado. La revelación de la base presupuestaria y la base de categorización adoptadas para la preparación y presentación de los presupuestos aprobados ayudará a los usuarios a comprender, mejorar la interacción entre el presupuesto y la información contable revelada en los estados financieros. Una entidad tendrá que revelar en las notas de los estados financieros el lazo del presupuesto aprobado. La revelación del lazo cubierto por el presupuesto aprobado, una vez que dicho lazo difiere del lazo de presentación adoptado para los estados financieros, ayudará a los usuarios de estos estados financieros a comprender y mejorar la interacción entre los datos presupuestarios y las comparaciones de presupuestos con los estados financieros. La revelación del lazo cubierto por el presupuesto aprobado, una vez que dicho lazo es el mismo lazo cubierto por los estados financieros, va a tener además un papel eficaz confirmatorio, en especial en esas jurisdicciones donde se preparan además presupuestos de estados financieros e informes intermedios. Una entidad tendrá que detectar en las notas a los estados financieros las entidades incluidas en el presupuesto aprobado. La revelación de las entidades incluidas en el presupuesto dejará a los usuarios detectar en qué medida las ocupaciones de la entidad dependen de un presupuesto aprobado y cómo difiere la entidad presupuestaria de la reflejada en los estados financieros. Conciliación de los importes realizados según una base comparable y los importes realizados en los estados financieros. Esta norma no impide la conciliación de cada importe total, principal o subtotal, o de cada clase de partida, presentados en comparación con los importes presupuestados y los reales con importes equivalentes de los estados financieros. Para aquellas entidades que utilicen la base de contabilización de efectivo o efectivo modificado o acumulación o devengo modificado para la presentación del presupuesto aprobado y la base de acumulación o devengo para sus estados financieros, los importes totales principales presentados en el estado de comparación de presupuesto y realizados según serán conciliados como los flujos de efectivo netos de las actividades de operación, flujos de efectivos netos de actividades de inversión y flujos de efectivos netos de actividades de financiación, del mismo modo que se presentan en el estado de flujo de efectivo de acuerdo con las NIF 2 estado de flujos de efectivos. No requiere la revelación de una comparación de importes reales del periodo anterior con el presupuesto del periodo anterior, ni requiere que las explicaciones relacionadas con las diferencias entre los importes reales y presupuestados del periodo anterior se revelen en los estados financieros del periodo actual. Fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta norma para los estados financieros anuales que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Una entidad debe aplicar esta modificación para los estados financieros anuales que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Una entidad aplicará esta modificación para los estados financieros anuales que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Una entidad aplicará esas modificaciones para los estados financieros anuales que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Una entidad aplicará estas modificaciones para los estados financieros anuales que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Cuando una entidad adopte las NIF de base contable de acumulación o devengo, tal como se define en las NIF 33, adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad del sector NIF para propósitos de información financiera con posterioridad a esta fecha de vigencia, esta norma se aplicará para los estados financieros anuales de la entidad que cubran periodos que comiencen a partir de la fecha de adopción de las NIF.